Reflexión crítica para la justicia. Y filosofía para la vida. Esto es Gatitos y Datitos. Yo soy Máximo Jaramillo, de Gatitos contra la Desigualdad. Y yo, Daniela Ayala, de The Flourishment. Y estás escuchando La Coyotera, radio comunitaria, en el 102.3 de FM. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro nuevo programa de Gatitos y Datitos. Hoy que es 6 de julio de 2026, estamos en el programa número 21 y ahorita en un momento les diremos de qué hablaremos. Les saluda por acá Máximo Jaramillo de Gatitos y Datitos. De Gatitos y Datitos, de Gatitos contra la Desigualdad. Ajá, exactamente. Es que ya se le olvidó su alter ego, siente que es como un superhéroe y entonces no nos puede decir su identidad secreta. Es el doctor Gatito. Y por acá está mi colega Dani Ayala de The Flourishment. Ya hasta mi nombre perdí, ya no me llamo Máximo Jaramillo, ya solo soy Gatitos y Datitos. Y bueno, pues primero que nada les mandamos un saludo y un agradecimiento como siempre a todo el equipo de La Coyotera Radio Comunitaria, a Aide, que la estamos viendo desde aquí en cabina. Hola Aide, y también a Chava y a Quique y obviamente a Mon, que anda el día de hoy en los controles, y le mandamos un saludo con mucho cariño a Viri, que hoy no pudo venir por temas de salud. Un saludo en la convalecencia, próxima y pronta recuperación para que todo el equipo felino se reúna nuevamente por acá en cabina. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que, por cierto, causó mucho escozor desde nuestro lanzamiento, enunciación de cómo iba a estar el tema del día. Nos encantan esos capítulos donde causamos escozor con lo que estamos preguntando desde antes. Furor y polémica. Pero creemos que podemos abordarlo de una manera interesante y pertinente. Por algo nos causa incomodidad. El día de hoy vamos a hablar de una política pública en materia de vivienda que no está atendiendo a la realidad local, pero podría dar señas, trazas luminosas de otras formas de articular los procesos para que las personas puedan tener acceso a vivienda. Y es el tope del precio de renta a cerca de 1 millón de departamentos o de unidades habitacionales en la ciudad de Nueva York. Sí, la verdad es que cuando salió este anuncio, ¿qué tiene? ¿Semana y media? ¿2 semanas? Fue el 25 de junio más o menos. 25 de junio. Pues la verdad es que nos emocionamos muchas personas nos emocionamos mucho desde el equipo de Gatitos y Datitos también. Y ahorita iremos explicando, digamos, cuál es el poder y cuál es la importancia de esta política pública específica del congelamiento de las rentas en los departamentos o las viviendas, sobre todo departamentos, estabilizados, es el nombre específico, en Nueva York. Ahorita iremos desmenuzando todo esto con mucho detalle, pero bueno, pues al final de cuentas queremos hablar básicamente de vivienda y políticas públicas que de alguna manera impactan en el acceso a la vivienda. Y en ese sentido tenemos una pregunta por ahí, ¿verdad, Dani? La pregunta del día que causó furor en redes sociales y que despertó las bajas pasiones del libre mercado es la siguiente. Es un ejercicio hipotético y con la pura hipótesis la gente se quebró la cabeza. Sí, enfureció. Pero a ver, bueno, está bien. Eso quiere decir que es algo importante. Seguramente tocamos una fibra sensible. La pregunta del día es la siguiente. Imagina que mañana apareciera o aparecerá una ley que congelará los aumentos de renta al 0%, como se hizo en algunas zonas de Nueva York. ¿Cómo cambiaría tu vida? Les recordamos que pueden llamarnos al teléfono en cabina, que es el 33 31 69 26 86. Pueden escribirnos al buzón comunitario por el 33 14 30 21 07 o nos pueden escribir directo a la sala de chat en lacoyoteraradio.org. Así es, entonces nada más para repetir la pregunta, imaginen que mañana apareciera esta ley que congelará los aumentos de renta al 0%, como se hizo en Nueva York, ¿cómo cambiaría su vida? Y la verdad nos interesa mucho escucharles porque ahorita hablaremos de los mitos, pero uno de los principales argumentos que se utilizan en contra de este tipo de regulaciones o de políticas públicas es que nadie las quiere. Digamos que es algo que no le conviene a la sociedad, y pues esto no necesariamente es cierto, ya lo iremos viendo. Entonces, bueno, pues esperamos su participación al respecto y pues podemos empezar a dar un poquito de contexto y específicamente incluso un poco de contexto sobre
¿A qué nos referimos o a qué se refiere esta territorialidad de Nueva York? Nueva York, explícanos, Dani, por favor. Nueva York. A ver, muy bien. ¿Por qué no pusimos? Bueno, ya. Bueno, Sí. hay una confusión cuando se habla de Nueva York. La gente piensa a veces en el estado y a veces en la ciudad. Nosotros vamos a aterrizarlo como con una analogía a México. La ciudad de Nueva York es de lo que vamos a hablar porque es en donde se aplica esta política. Es el equivalente, más o menos, al municipio de Guadalajara o un área metropolitana que pudiera integrar no todos nuestros municipios porque su demarcación o su amplitud territorial está un poquito más acotada, pero es muy densamente poblada. Está en la ciudad de Nueva York está dividida en 5 distritos: Manhattan, Brooklyn, el Bronx, Queens y Staten Island. Cada distrito es una delegación o una zona de la ciudad, pero todo se gobierna bajo un solo ayuntamiento con un solo alcalde, the mayor, y un solo cabildo o ayuntamiento, the city council. Ahora, gatitos y datitos, lección de inglés después de que nos golearon. Oh, no inglés. Aquí no inglés. Aquí seguimos esa política. Esa política de hablar todo. Se está traduciendo todo. Muy bien. Nueva York, no New York. De hecho, así lo estamos hablando. Eso es. ¿Y quién gobierna hoy? Actualmente la ciudad la gobierna la administración del alcalde, y perdón si no lo pronuncio muy bien, Zohran Mamdani. Tiene 34 años, acaba de entrar relevando la gestión de Eric Adams, que dejó la ciudad con niveles récord de encarecimiento y desalojo, que era miembro de, el actual alcalde. Pues ambos, de hecho, tanto el anterior como el actual son miembros del Partido Demócrata, pero tienen un contraste. Mamdani es de algo especial, ¿no? Sí, o sea, es del Partido Demócrata y él está en la Organización de Socialistas Democráticos de América. Así es. Entonces, bueno, primero que nada, recuerden que estamos hablando de de esta demarcación territorial. De esta demarcación territorial y además de este nuevo alcalde que debe tener ya varios meses. No sé si desde el año pasado, según yo sí, desde el año pasado empezó la gestión de Mamdani, y pues ha sido muy llamativo a nivel internacional, diría, muy viral por su forma de comunicar, por sus posicionamientos, por darle la vuelta a esta tibieza que suele tener el Partido Demócrata en Estados Unidos. Y pues decíamos, incluso Adams, que a rato hablaremos algunas cosas de algunos datos de los resultados de vivienda de Adams en Nueva York, pues al final de cuentas también era demócrata. Entró el 1 de enero de este año. Ok, entonces apenas cumplió 6 meses, ¿no? Imagínense, en 6 meses ya cumplió varias de las cosas que había prometido. No nos meteremos a más temas, pero entre esas cosas que había prometido estaba específicamente esta propuesta de congelar el aumento de las rentas para... Bueno, ahorita explicamos para quiénes, ahorita lo explicamos, pero el tema es que eso lo prometió para tratar de aliviar un poco el acceso al derecho, el acceso a la vivienda en la ciudad de Nueva York, y pues ya lo cumplió. Ahorita hablaremos más detalles de eso. Necesitamos contexto porque antes de pasar a los mitos sí es importante que entendamos cómo pasó. Hubo una order. ¿Qué es una order? Los alcaldes utilizan las orders para declarar estados de emergencia, establecer prioridades operativas o dictar normas administrativas específicas. Son decretos o resoluciones regulatorias. En este caso, fijaron por ley el porcentaje máximo o el tope que un casero puede aumentar a la renta de un departamento cuando el inquilino va a renovar su contrato por 1 o 2 años. ¿Quién la emite y quién la aprueba? La emite el New York City Rent Guidelines Board. No es un tribunal, no es un congreso, es una junta o es un consejo regulatorio público que está integrado por miembros técnicos, representantes de ambos bandos, inquilinos, propietarios. Y de hecho, cuando estaba leyendo esto, me recordó un poco, valga las diferencias que en esta tropicalización que voy a hacer, pero al consejo, no me acuerdo cómo se llama el órgano regulador que se supone que está por encima de todas las decisiones en el CIAPA. El CIAPA tiene también un consejo que está formado por personas técnicas, hay académicos, un colega incluso del ITESO, Rodrigo, a quien le mando saludos, es parte de este consejo, colegas de organizaciones, digamos, urbanas, un poco también parecido
a el comité técnico que está detrás de las decisiones del aumento tarifario, que lo hemos hablado aquí hace 4 o 5 meses. Entonces son estos consejos técnicos que de alguna manera pues se supone que tienen que tomar las decisiones que más le convengan a la ciudad, y pues también en Nueva York tienen esto para el tema de la vivienda. En este caso, la Junta sesiona, analiza estudios de economía local, hace audiencias públicas donde la gente va a testificar y finalmente vota de forma autónoma el decreto. Una vez que la Junta lo vota, como la votación de 7-1 que aprobó esta orden, que es la orden 58, el decreto entra en vigor automáticamente y se registra ante el secretario de la ciudad sin necesidad de que el alcalde o el Congreso lo apruebe. Nuevamente digo que finalmente, en este caso, el alcalde le dio la bienvenida y su oficina igual. Sí, y se supone algo que sí también entendí es que Mamdani algo que buscó era que hubiera personas un tanto afines a las posiciones que él representa en estos términos de vivienda en ¿cómo dijimos que se llama? Este consejo, esta junta, perdón, en esta junta. Sí, porque el alcalde puede decidir, creo que 5 posiciones. Exactamente, entonces hizo ahí alguna rotación y bueno, pues la junta decidió esto, que se iba a congelar el aumento de las rentas en el 0% para la vivienda estabilizada, que ahorita justo teníamos la pregunta de a quién protege esta regulación, y digamos, esta regulación no pega para todos los departamentos, para todas las viviendas. Que yo creo que ya es perfectamente un mito que estás como tumbando. Sí. La banda entendió, toda Nueva York se queda con la renta estabilizada, con 0% de aumento. Exactamente. Y en realidad, a las viviendas que va a afectar esta regulación son las que ya estaban reguladas, son las viviendas llamadas estabilizadas, representan cerca del 40% del mercado del parque inmobiliario y en total, en números absolutos, llegan a 1 millón de departamentos. Estas viviendas están reguladas desde la década de los años 70. Digamos, creo que fue en el 76 que dijeron, las que estén construidas del 74 para atrás, esas las vamos a regular con este nuevo mecanismo que le llamaban rentas estabilizadas, que por cierto, ojo, esto es distinto, sí existe todavía las rentas controladas, un universo de rentas controladas que digamos, para mantenerte en ese universo tenía que estar la misma familia o herederos de esa familia dentro de estas viviendas, y esto es algo que se fue perdiendo, y en total ahora solamente 2% del total de las viviendas están en este formato de rentas controladas. Pero además de ese formato de rentas controladas, entonces está rentas estabilizadas, que es a las que afecta este tema de el congelamiento del aumento, y el resto pues básicamente están en el libre mercado, entre comillas, y pues no son afectadas por esta política. Aprovecho que Max hizo esta aclaración para leer los comentarios que nos han llegado. Luis Marín nos dice: hola, buenas noches, un saludo y un abrazo fuerte desde Colombia para Dani, Maxmon y todo el equipo de La Coyotera. Alejandra Ávila nos manda un mensajito y dice: saludos a ambos. Max, qué buen ovni. Nada más para dar contexto a quienes no lo están viendo, además de que traigo un, ¿cómo se llama? Cabestrillo por mi brazo lastimado. Además de eso, traigo la playera de México, pero no cualquier playera de la selección mexicana, la playera del Mundial 98, de Francia 98. Bueno, nada más como un dato contextual. Un datito curioso. Y por acá Ale también nos dice: hoy me toca hablar con mi casera sobre renovar contrato. Para renovar me quiere subir la renta en un 12%. Arbitrariamente, totalmente. Sí, completamente. Y justo, creo que por ahí podríamos empezar. Es algo que en México en realidad es casi una utopía creer que el gobierno puede de alguna manera limitar cómo se mueve el aumento de las rentas. Y como último dato sobre lo que estamos diciendo de estas rentas estabilizadas, entonces cada año la junta esta que dijimos, ¿cómo se llamaba? La Junta New York City Rent Guidelines Board, o sea, la Junta o Consejo Regulatorio Público sobre la vivienda, la renta de vivienda, cada año decide cuánto aumenta la renta. Ese es el tema, o sea, esto tiene años. El gobierno a través de esta junta decide qué porcentaje va a aumentar la renta año con año. El tema es que en la gestión anterior con Adams, me parece que en 3 años aumentaron, por esta junta decidió y aprobó que aumentara 15% la renta en esos 3 años. Y ahora lo que hizo Mamdani y su junta fue que no se aprobara ningún aumento. Pero entonces, digamos, el andamiaje institucional para poder regular
cuánto va a aumentar la renta es algo que ya existía desde hace muchos años y pues simplemente decidieron que se quedara en 0%. Y como último punto al respecto, pues es algo que por el comentario que dice Ale, es algo que desgraciadamente pues no existe en México, básicamente. Pero vamos rápidamente hacia los mitos. El primer mito que teníamos para ustedes es: los controles a los precios de vivienda son una idea radical, imposible de aplicar en el mundo real y que destruye la economía inmobiliaria. A ver, cuéntanos por qué ese mito es falso, Dani. No solo es posible, sino que ya se hacen capitales financieras del capitalismo tardío. Del capitalismo. No es nada más algo que está sucediendo en los países comunistas, no sé, que vayan a decir Venezuela, Cuba, China, Corea del Norte. En realidad es algo que estamos hablando de Nueva York. En Nueva York. Que bueno, Trump sí dice que Mamdani es comunista y no sé qué. Pero y pues, bueno, o sea, es socialista. Él no se está escondiendo. Pero pues la gente lo votó. Existe un sistema institucional de regulación de alquileres desde el siglo pasado. Lo que ya nos decía Max. El mito liberal nos dice que regular ahuyenta la inversión, pero ciudades como Nueva York demuestran que regular es indispensable para asegurar que los trabajadores que sostienen los servicios de la ciudad puedan seguir viviendo en ella. Sí, paso al mito 2 y ahorita veo, nos mandó una pregunta Sosme, nos mandó una pregunta que parece que la podemos responder en un segundo. El mito 2 dice: los caseros que tienen rentas congeladas o topadas están al borde de la quiebra. ¿Alguien puede pensar en los caseros, por favor? Diría el meme de... No me acuerdo cómo se llama. Los Simpsons, es la señora de los Simpsons. Es la señora, sí, la mamá de Todd y el otro niño. Bueno, X. Y bueno, están al borde de la quiebra y la ruina financiera debido a la inflación. ¿Y cuál es el dato que tenemos ahí? El estudio de ingresos del propio gobierno, porque claro, ese consejo que decide cuánto tienen que aumentar, hace un estudio de los caseros, cómo les va a los caseros, y lo que encontraron es Aprende algo, Ayuntamiento de Guadalajara. Aprende algo, por favor. Aprenda algo, Comité Técnico Tarifario. Se hacen estudios. Se hacen estudios de cuánto está ganando, por ejemplo, en el caso del Comité Tarifario para el Transporte Público, pues cuánto ganan las empresas de transporte público. Total que lo que encontraron es que el ingreso neto operativo de los caseros de departamentos regulados creció 6.2%, ya un 2.2% ajustada a la inflación, y en zonas hipergentrificadas como Manhattan, Midtown Manhattan, las ganancias de los propietarios subieron un brutal 17.4%. Incluso yo por ahí tenía un dato de que en otras zonas había llegado a subir hasta 30% los ingresos. Entonces, pues como que digamos que están en quiebra, ¿cómo dirías? Dudoso. Dudoso. Dani, esa quiebra del 17% de aumento de sus ingresos está dudosa. ¿Quieres que pasemos al siguiente? Vámonos. El mito 3. Si el gobierno congela las rentas al 0%, los pequeños propietarios, la viuda de 80 años que renta unas accesorias o un par de cuartitos, van a perderlo todo. El mercado se va a destruir. La industria inmobiliaria utiliza la imagen de los pequeños dueños del barrio para dar lástima y cabildear contra las leyes o contra estas modificaciones de políticas públicas. Lo que no te dicen es que la desregulación y el libre mercado son los que en realidad terminan devorando a los pequeños caseros. Al no haber control, los grandes fondos de inversión inmobiliaria, Real Estate Builders, les compran los edificios, los expulsan, o sea, a todos los inquilinos históricos mediante acoso, y crean vivienda de lujo completamente desregulada. La regulación justa protege tanto al inquilino como a la permanencia de los barrios, pero lo que de verdad aliviaría a los pequeños dueños es un subsidio o una reducción de impuestos prediales directos a cambio de mantener sus rentas congeladas, un ganar-ganar social, no la impunidad del libre mercado. Y es que ese mito es muy común, en todos lados lo utilizan aquí también en México, que pues los que realmente están detrás de estas viviendas rentadas son, como bien dice, un viejito, una viejita que tiene ese departamento y es su único ingreso, además de su jubilación. En realidad, aquí sabemos de caseros que tienen 70 y tantas viviendas y que te dicen básicamente, pues mira, si tú no quieres aceptar estas aumento, condiciones y este contrato, estas condiciones, ve, te saco, te corro, al final de cuentas yo tengo otros 69 departamentos andando y no me afecta en nada, no voy a bajar el precio por nada. Esto es la realidad, y esto que decía Dani de los Real Estate Vultures son los fondos buitres famosos y son los que están detrás del mercado de la vivienda. En México no tenemos datos abiertos sobre esto, pero en donde sí hay datos abiertos hay muchos informes que se llaman con distintos idiomas ¿quién es dueño de la ciudad? Who owns the city? Hay uno de Londres, uno similar, no sé cómo decirlo en alemán para Berlín, hay un quién es dueño de la ciudad para Buenos Aires, que ahí sí hay datos abiertos, y lo que encuentra es que 6 de cada 10 departamentos pertenecen a estos grandes tenedores de vivienda que en realidad acaparan vivienda y no son esta
viejito o viejita que está a punto de morir si le congelas el aumento de la renta. ¿Cuál era el otro mito, Max? Pasemos al mito 4 y yo sé que vamos rápido. Entonces, poner límites al alquiler destruyen la calidad de la vivienda porque los dueños ya no tienen dinero para dar mantenimiento, pintar o arreglar las tuberías. Y pues la realidad que tenemos aquí es pues la realidad de la negligencia. Los datos oficiales de Nueva York lo que muestran es que mientras las rentas estuvieron congeladas o estrictamente reguladas en años anteriores, las quejas y violaciones graves de mantenimiento en edificios pre-1974 en realidad cayeron un 9%. Y pues al final de cuentas el darle mantenimiento al lugar que estás poniendo en renta no es como un favor, es una obligación legal, un costo básico que tiene el casero. Y por ahí me acuerdo de un tuit de nuestra colega Lau de la Renby, que decía... carnal, tu único costo que tú tienes es en realidad que has cambiado una llave de baño en 10 años en el departamento del cual yo te doy, no sé, 10,000 pesos al mes. Tu único costo ha sido ese, no le meten nada de mantenimiento, pero pues su excusa para buscar que se siga aumentando la renta es que no van a no van a cumplir con sus obligaciones legales si se congela el aumento de rentas. Creo que había muchos mitos. El mito número 5, el congelamiento desincentiva construir vivienda. En este caso, falsísimo. El congelamiento solo aplica, como ya les dijimos, por eso era muy importante el contexto que les dimos, aplica a los edificios viejos que ya estaban regulados. Sí, es como que nadie va a decir, voy a construir una vivienda y de repente voy a viajar al pasado a hacerla antes de 1974 y por eso va a entrar en la regulación. Nada que ver. O sea, en realidad, pues simplemente es para vivienda de aquel tiempo. Y ojo también, para vivienda que tenga 6 departamentos o más. ¿Y por qué? Porque se supone que si ya eres dueño de un edificio que tiene 6 departamentos o más, no eres esa viejito que está a punto de morir. En el hilo ahí. En el hilo ahí, si congela las rentas. Es un alto tenedor de viviendas y por eso se puede regular. Mito 6, los caseros van a dejar de rentar. Los caseros van a dejar departamentos vacíos antes de rentarlos regulados porque no les costea. Hay miles de decenas de unidades registradas como vacantes. Ajá, el lobby inmobiliario pone como culpable la regulación, pero esa es una trampa especulativa, es decir, ustedes solitos se metieron ahí. Esos depas no están vacíos porque nadie los quiera rentar. Están inhabitados como apuesta. Los caseros los están guardando, esperando a cobrar la renta más cara posible. Este punto estaría buenísimo poderlo analizar como a profundidad. Tal vez algún día podemos tener un episodio específico sobre especulación de vivienda tal cual. No podemos profundizar ahorita, pero digamos lo que yo diría, como decía ahorita se me fue una colega del Ayuntamiento de Madrid, pues quienes quieran dejar las viviendas vacías sin rentarlas como berrinche por las regulaciones, pues hay que freírlos a impuestos, es lo que diría, o expropiarlos. Pero bueno, a rato hablamos de eso, porque ahorita nos vamos a ir a una canción, ¿verdad, Dani? Así es, vamos a escuchar para el intercorte Open Letter to a Landlord de Living Colour. Es una banda justo neoyorquina. Nos vamos a corte. Vamos a un corte, pero regresamos con más datos que asombran. Y con curiosidad felina, que nos invita a cuestionarlo todo. Ya estamos de vuelta en Gatitos y Datitos. Por acá, Dani Ayala de The Flourishment conmigo. Y por acá, Máximo Jaramillo de Gatitos contra la Desigualdad. O sea, me iba a equivocar. Esto ya está complicándose para mi cerebro. Es mucho de gatitos. Mucho gatito, miau, miau. Por favor, Dani, cuéntanos qué acabamos de escuchar de la canción. Escuchamos Open Letter to a Landlord en The Living Colour, que es una canción que fue lanzada en el álbum Vivid de 1988. Esa canción relata una crítica a la gentrificación y al desplazamiento de comunidades vulnerables. La canción aborda cómo los barrios tradicionales son destruidos por la especulación inmobiliaria para dar paso a nuevos inquilinos adinerados, perdiendo historia y el tejido social de la zona. ¿Por qué escogimos esta canción hoy? Porque Living Colour es justo una banda de rock formada en 1984 por músicos de Nueva York. Y además, por si no todas y todos tenemos que saber inglés, Open Letter to a Landlord, lo que significaría en español es una carta abierta al casero que, mira, landlord, yo nunca estoy muy seguro cómo traducirlo. Por ahí tengo un debate sobre eso en mi libro que está a punto de terminar sobre vivienda. Bueno, a punto de terminar cuando pueda volver a escribir, pero... Es que propietario podría ser, o sea, landlord
técnicamente, históricamente sería la figura del terrateniente. Terrateniente, exacto, pero como que en México ya nadie dice, le voy a pagar la renta a mi terrateniente. Suena como muy del siglo XIX, pero allá sí se sigue usando la palabra landlord y es muy bonito porque landlord tiene esa connotación de una persona, justo, no del viejito, la viejita jubilada que vive de una renta, sino que es esta persona latifundista, yo les llamo latifundistas urbanos, estas personas justo terratenientes, pero grandes terratenientes que tienen un montón de tierras, un montón de viviendas y a partir de eso viven y ojo, pues también sin chambear tal cual, o sea, sin hacer nada, sin moverse nada, solamente vivir de sus rentas que ya están ahí pues generando ganancias. Pero bueno, eso es Landlord, Open Letter to a Landlord y una gran lección de canción, Dani. ¿Quieres que vayamos primero con la comunidad Maulla y luego regresamos a los datos para... Los podríamos ir tejiendo. Los podríamos ir tejiendo, me parece muy bien. ¿Nos recuerdas la pregunta del día? Claro que sí. La pregunta del día, cuando llegue allá, es: imagina que mañana aparecerá una ley que congelará los aumentos de renta al 0% en sus ciudades. Imagina eso, ya no va a subir mi renta, 0%. ¿Qué? Como se hizo en algunas zonas de Nueva York, ¿cómo cambiaría esto su vida? ¿Qué pasaría si de repente el casero les dice, oye, no te voy a subir la renta? ¿Cómo crees? Eso sería injusto. Y eso te dice y así sigue la vida. ¿Cómo les cambiaría eso a ustedes? Señor, me has mirado a los ojos. Ya, perdón. Fuera de broma, vamos con las respuestas que ha dado la comunidad que maulla. Comienzo por acá con una que nos dice lo siguiente. Ay, Diosita santa. Si no viene acompañada de un organismo que vigile, mi vida cambiaría en que me tendría que humillar, renunciar a mis derechos para seguir viviendo en el mismo lugar, aceptando un nuevo contrato con la renta elevada a lo que quiera el casero. Es la preocupación justo como porque no hubiera una regulación o nadie que vigilara que se cumpliera el acuerdo. Y entonces lo que les comparto acá es que a partir de lo que ocurre en Nueva York existe Homes and Community Renewal, que es un control y estabilización de rentas de la ciudad de Nueva York, que está bajo la jurisdicción del estado de Nueva York. A través de ese organismo, la oficina encargada de operar todo el sistema de la Oficina de Administración de Rentas recibe y procesa las quejas de inquilinos por cobros excesivos o fraudes con la renta, falta de mantenimiento o negativas a la renovación de contratos. Si un casero infla ilegalmente el precio, la hora, así, Oficina de Administración de Rentas, la hora, me encanta. Investiga y puede emitir órdenes de reducción de renta o exigir que se le reembolse el dinero excedente al inquilino. También tienen la Tenant Protection Unit, unidad de protección al inquilino, que es la policía de las rentas. Fue creada justamente para atender la preocupación mencionada en esta respuesta y es un órgano hipervigilante y proactivo. La TPU actúa de oficio, es decir, como que no es reactiva, no es como llega después de que ya se hizo el daño. Van vigilando y hacen análisis de datos forenses para auditar e investigar de forma masiva también a los propietarios. Monitorean si ciertos departamentos desaparecen sospechosamente de los registros de renta estabilizada, investigan fraudes y acoso inmobiliario y tienen facultad para iniciar acciones legales severas contra caseros abusivos. Me voy a tomar unos segundos nada más para decir, o sea, veamos todo el andamiaje institucional que existe allá para defender al inquilino. Hay leyes que ven al inquilino desde un punto de vista de derechos y hay defensorías de inquilinos y allá está, me encantó cómo le llamaste, esta policía, ¿cómo dijiste? La policía de la renta. Esta policía de la renta que está vigilando que se esté haciendo bien, porque ojo con esto, o sea, de repente cuando tratan de dar la vuelta a estas ideas en México o en ciudades como Guadalajara, cuando se han propuesto en esta legislatura iniciativas que de alguna manera buscan regular la renta, el alquiler de vivienda, lo que dicen los caseros es mi propiedad, yo puedo hacer lo que quiera con ella. Y ese yo puedo hacer lo que quiera con ella, en Nueva York nos lo muestra muy claramente que no puedes hacer lo que quieras con una vivienda, tienes que someterte a las reglas de una sociedad. Dani no puede con la risa. Perdón, es que el tono de Max de repente me recordó a algunos de los imitadores de Donald Trump. Pero en español y ya no, mi cabeza no se pudo estabilizar a diferencia de los precios de la renta. Voy a tener que extraer el audio de eso que acabo de hacer, pero sí, pues los caseros defendiéndose y Trump quitándole tarjetas rojas a los expulsados de la selección estadounidense de fútbol. Pero bueno, esa es una, si te parece, leo otras que nos llegaron. Que cayeron por allá. Ajá, que cayeron por acá. Respuestas a la pregunta del día. Decía
Carlos, me daría mucha certeza respecto a mis gastos, sin miedo a aumentos inesperados. Un username muy largo que empieza con Monchis dice: buscaría un lugar bonito para vivir sin preocupación de que incremente el precio de forma exagerada al siguiente año, es decir, se iría a un lugar más bonito. Miguel dice: nada más sería maravilloso. Bonnie dice: podría ahorrar y tener un colchón para emergencias. Esto se me hace muy bonito. Ayudaría mucho para planear mejor las finanzas y sobre todo para tener estabilidad mental. No sé si quieras tú mencionar algún otro, Dani. Por acá nos llega un mensaje de Margarita. Saludos a Margarita. Hola a todos y a todas. Saludos desde Chicago, aquí llegando un poco tarde para preguntarles desde cuándo el rentar casa se volvió un gigantesco negocio para unos cuantos. Desde que recuerdo siempre había quien tenía alguna casa de más que rentaba, pero hasta ahí quedaba. Y ahora esa situación trastoca a gran parte de la población. Y bueno, vale la pena decir que en Estados Unidos, en España, en distintos países, en México después de 1994, las crisis inmobiliarias que se dieron y la gran pérdida para muchas personas de las viviendas que estaban pagando fueron aprovechadas por estos fondos buitres o por landlords, por estas grandes terratenientes o latifundistas urbanos que compraron un montón de vivienda después de la crisis y luego la pusieron en renta. Entonces, justo la pregunta que hace Margarita, saludos mamá, pues de alguna manera se responde porque cada vez se está concentrando más la propiedad de la vivienda pues en manos de unos cuantos. Pocas manos, exactamente. Por acá también nos contestan primero y la más importante: podría ahorrar para mi salud. Así, si me enfermo, no tendría que pedir prestado al banco para pagar doctores o medicamento, como sucedió cuando ya enfermé. También sin duda iría a comprar una buena despensa para no tener que estar preocupada por un par de meses. Ya no tendría que elegir entre una cosa u otra, siendo ambas necesarias. O sea, la calidad de vida aumentaría para todas las personas con tal de controlar un poco las ganancias de los renteros, los rentistas de la clase. Algunos a los rentistas les dicen parásitos, pero yo no sé si eso lo podemos mantener aquí, pero pues de esa clase social que vive de no hacer nada y de recibir ingresos por algo que son propietarios, pues si le acotas un poquito sus ganancias, mejoras la vida de la mayoría. Muchas personas. Me parece una buena elección, me parece razonable. De hecho, justo alguien, vamos a censurar un poco el comentario, no por mal sentido, sino por el código ético al que nos adherimos fielmente en La Coyotera. Podría regresar a dar clases grupales en lugar de privadas, porque yo no trabajo para estar manteniendo a estos terratenientes urbanos y no voy a encarecer las clases a mis alumnos nomás para que ellos paguen como la diferencia de los aumentos de renta. Exactamente. Leo un par de comentarios más que nos llegaron por acá. Decía Marlene, a quien le mandamos saludos: ver que la salud de mi papá mejora porque se reduce su estrés. Él trabaja de forma independiente. Ana Pau decía: me rendiría mucho más mi salario y no me preocuparía por ganar más o tener más ingresos. Y Lilia decía: radicalmente cambiaría su vida, pero cambiaría la palabra, más chido que fuera acompañada con un aumento al salario. Obviamente eso también sería importante. Por acá nos dicen, porque también llegaron comentarios críticos y sí los leemos para que vean que sí, para que escuchen o vean que sí. En la Ciudad de México se realizó en los años 40 como una forma de proteger a los obreros. A largo plazo provocó deterioro de los inmuebles, ya que dueños dejaron de invertir en su mantenimiento, despoblación del centro de la ciudad, deterioro urbano y conflictos legales entre propietarios e inquilinos. A largo plazo no resulta buena política. En lo inmediato puede bajar la presión inmobiliaria. Estoy de acuerdo en que los dueños y el capital se están excediendo. Hay que buscar soluciones intermedias. Y a esto contesto: el contexto de 1940, afortunadamente, no es idéntico al de 2026. En aquella época, la medida en Ciudad de México se tomó como en un entorno postrevolucionario, en una ciudad que crecía a velocidad vertiginosa, donde el Estado tenía una capacidad de intervención y construcción de vivienda pública que hoy ya no tiene, o sea, que no la está ejecutando. Hoy el problema no es solo el congelamiento, sino que el mercado inmobiliario se ha financiarizado. Los inmuebles ya no son hogares, son activos de inversión. El dueño que deja de invertir en mantenimiento por congelamiento hoy probablemente también lo deja de hacer. Sí puede subir. De todos modos, no le va a meter mantenimiento, de todos modos. Su lógica es especulativa, no es como la calidad de vida de la persona inquilina. Entonces lo dejan de hacer con
congelamiento del precio. Esperar a vender el terreno o el edificio. La prueba está en que incluso con rentas libres hay decenas de edificios abandonados o en ruinas dentro de los centros de las ciudades. Y específicamente hablemos del caso de México, ¿no? Especulando la plusvalía, es decir, esperando los procesos de gentrificación. La parálisis no es el único destino. El deterioro no ocurre porque se congelen las rentas, ocurre porque el propietario no tiene incentivos económicos de mantenerlas. Pero es ahí donde debe entrar el Estado. Si el congelamiento viene acompañado de otros estímulos fiscales como deducciones de impuestos para reparaciones, líneas de crédito blando para mejoras y multas severas a la especulación de viviendas vacías, el propietario pues ya no tiene motivos para estar desatendiendo su propiedad. Lo intermedio es clave. O sea, sí es una combinación. No estamos apostando porque solo la política del congelamiento. La política del congelamiento tenemos que entender que llegó por una junta directiva que tomó una decisión democrática y que dijo, se están pasando. Sí, y también es importante decir, porque este comentario que agradecemos me recuerda un poco a críticas que llegaron a la publicación de Gatitos contra la Desigualdad cuando hablamos de esto hace 15 días. Y lo que sí daría como por cierto es que esta política por sí sola no va a ser suficiente para garantizar el derecho del acceso a la vivienda a todas las personas. Se tiene que combinar con otras políticas. Una política muy importante, sumando a las que tú ya decías, Dani, es la desmercantilización de la vivienda, que tal vez cuando hablamos aquí de vivienda, la primera vez lo mencionamos. Desmercantilizar la vivienda básicamente significa que digamos que la única forma, más bien, que el mercado no sea la única manera para acceder a la vivienda, pues eso es desmercantilizar. Y pues ¿cuáles son las otras formas que hay además del mercado? Pues que el gobierno, por ejemplo, sea propietario de vivienda social, o que haya cooperativas de vivienda. Exactamente. Otras modalidades de tenencia, es decir, hay que imaginar cosas. Hoy estaba leyendo a Mark Fisher y justo, ¿no? Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, canijo. Es más fácil imaginarse miles de personas en Guadalajara en la calle con hambre y sin techo que quitarle un yate a el rico que quieran. Y sí, nos imaginamos otras formas de tenencia de vivienda. Hay que mantener la esperanza colectiva, decíamos justo esta mañana después de lo que sucedió el día de ayer. Quienes nos oigan después de muchos días o semanas, estamos el 6 de julio, el día de luto. Después de que nos descalificaron a la selección nacional del Mundial. Exactamente. Dani, por ahí tenemos un montón de cosas aturadas que a ver cómo vamos. ¿Cómo lo resolvemos? Porque tenemos 10 minutos. ¿Quieres que digamos algunos datitos y cuestionamientos, pero sobre todo engarzado con estas causas de las desigualdades, que básicamente son 3 las que vamos a ir mencionando? Échale, Max. A ver, el primero, voy a hablar de una causa que ahorita la meto con datitos, pero justo tiene que ver con lo que tú ya decías, la financiarización de la vivienda. Esta idea de pasar de que la vivienda es un derecho a un activo especulativo. ¿Y qué es lo que nos dice? La causa de fondo es el cambio global en el modelo económico urbano. Esta Leilani Fara, cuando había muchas críticas sobre la gentrificación en la Ciudad de México, lo que ella salió a decir, ella fue la ex relatora del derecho a la vivienda de la ONU, relatora especial, ella lo que decía es, el problema ni siquiera es necesariamente la gentrificación, es la financiarización. Entonces, la vivienda dejó de planificarse como un techo y un derecho humano básico, digamos un satisfactor de necesidades para las personas, y se empezó a pensar como un instrumento financiero de especulación. Hay múltiples fondos de inversión transnacionales, los famosos fondos buitres, que compran barrios enteros y los están comprando no para habitarlos, obviamente, sino para engordar el valor del suelo, aplicando una bioeconomía extractivista que exprime las rentas de la clase trabajadora y la expulsa si no puede pagar al ritmo en que está creciendo el precio de manera especulativa. Al final de cuentas, eso sí queremos dejar muy claro aquí. El principal problema es que haya personas que invierten en vivienda simplemente no para habitarla, no para utilizarla, sino para tratar de ganar más dinero, creyendo que va siempre inequívocamente y de manera infinita a aumentar su valor y su precio. La asimetría de información y la caja negra inmobiliaria. En México y América Latina el mercado de arrendamiento opera en total opacidad, mientras que en Nueva York los caseros están obligados por ley a transparentar ingresos y gastos reales ante el Departamento de Finanzas mediante declaraciones públicas. En nuestras ciudades, contratos, precios y ganancias de los desarrolladores son una caja negra. Sin datos públicos y transparentes es imposible fiscalizar los abusos, lo que permite que el cartel inmobiliario fije precios arbitrarios de manera impune. Y si me permites decir algo muy rápido que tiene que ver con esto,
A ver, en México no tenemos ningún padrón público de los caseros, los renteros y por lo tanto de las rentas. Empezando porque la mitad de los acuerdos, por llamarle de alguna manera general, de renta en el país, los alquileres, la mitad son de palabra, son sin contrato. Solamente la mitad tiene un contrato. Y de esos que tienen contrato, solamente como el 15% pagan impuestos. Porque, ojo, si nos está oyendo un casero, recuerden que ustedes tendrían que estar pagando impuestos, tendrían que pagar el ISR de esas ganancias, esa renta que están recibiendo. La mayoría viven, digamos, hay muchas críticas sobre quienes no pagan impuestos en México. Dicen que los informales y que los pobres, quienes no pagan impuestos en México son los rentistas, ¿no? Estos terratenientes, estos landlords. Y lo que hay que decir es que se han aprobado leyes, por ejemplo, en Ciudad de México, para que haya estos padrones de renteros públicos y están impugnadas. ¿Por qué están impugnadas? Porque no quieren que se sepa la verdad, los renteros no quieren que sepamos cuántas casas tienen, cuánto están recibiendo eso y por lo tanto cuánto dejan de pagar de impuestos al fisco. Tercera causa, y nos vamos rápidamente a cómo florecer. El Estado como socio comercial. Porque miren, por mucho que digan, ¡ay, libre mercado!, la verdad es que quienes les hacen la jugada son miembros del Estado o son políticos. La desregulación no es un accidente, es una decisión. Las autoridades locales suelen operar bajo la lógica de los políticos empresarios. A cualquier saludo cordial a partidos de color naranja que financian campañas con movimientos inmobiliarios. Capturados por el cabildo de la industria inmobiliaria. Prefieren otorgar exenciones fiscales masivas, subsidios opacos y priorizar megaproyectos urbanos de lujo antes que invertir en vivienda social o crear comités públicos regulatorios que midan y medien el mercado a favor de las mayorías. Y esto que estás diciendo es bien importante porque muchos pudieran creer que es un tema justo donde el gobierno no interviene, que es solamente el libre mercado incrementando los precios de las viviendas, y en realidad el gobierno está metidísimo en el negocio inmobiliario. Y sí, digamos, hay cosas que sí podemos decir, yo creo, al aire, y una de esas cosas es que ciertos políticos, nuestro gobernador actual y el exgobernador también, el exgobernador es sobrino de una familia que es dueña, propietaria de Tierra y Armonía, ¿no? De esta empresa llamada Tierra y Armonía, que es de las inmobiliarias que más cochinadas han hecho durante los últimos décadas. Y también el actual gobernador también está metido en negocios inmobiliarios, siendo alcalde de Zapopan. Y les financiaron parte de la campaña. Le financiaron parte de la campaña y se dio terrenos públicos para que construyeran departamentos privados que ahora se están poniendo en venta para que inviertan las personas, departamentos de más de 5 millones de pesos. Y en ese plan de venta te dicen tal cual a cuánto lo puedes rentar en Airbnb y cómo podrías sacar un rendimiento a partir de esa, entre comillas, inversión. Entonces, sí, los gobiernos no es que no se metan en el tema de este libre mercado de vivienda, están metidísimos, pero pues están metidísimos a su favor. Exactamente. ¿Cómo florecemos? Voy a decir algo nada más para responder una pregunta que nos hicieron hace rato muy rápido. Nos ponía Sosme muy temprano, hace media hora, perdón. Lo que entiendo es que solo afecta a un sector esta regulación en Estados Unidos, pero este sector es reducido. Preguntaba, ¿qué sector de la población es el que realmente se verá beneficiado? Y algo que se nos olvidó decir, además de que 40% de la vivienda ya es afectada, es sobre todo vivienda en la cual viven personas afroamericanas y latinas, digamos, las más pobres de Nueva York son las que se van a ver beneficiadas por esta política. Y la clase trabajadora. Y eso es algo que sucedería seguramente en todas las ciudades, por eso lo quería decir. También si algo así se pusiera en Guadalajara, pues beneficiaría más a las personas más empobrecidas de la ciudad. Serían quienes inmediatamente captarían beneficios por ello. Ahora sí, ¿cómo florecemos, Dani? Aprender de la resistencia vecinal. El tope del 0% de la Junta no fue un regalo de la alcaldía, aunque fuera una propuesta de campaña. Esto es fruto de las audiencias masivas donde marcharon coaliciones inquilinas como Housing Justice for All. Testificaron 292 inquilinos frente a solo 32 propietarios. La organización sí pesa, compañeros, compañeras. El camino para florecer en Jalisco es transitar de comunidades de consumo a comunidades de cuidado, exigir transparencia habitacional, un registro estatal de contratos de arrendamiento y un órgano metropolitano que fije topes de renta basados en el salario real de la banda. Que no nos vengan con el cuento de que el tope del 0% es un milagro, una concesión de los políticos, porque no es cierto. Hay que ver los datitos de la dignidad. Detrás de ese freno hay una red de más de 80 colectivos llamada Housing Justice for All, que lleva desde el 2017 organizando inquilinos y personas sin techo.
Sí, y de hecho ahorita en las recomendaciones que vamos a tener, quiero dar un par de invitaciones que se me había olvidado decirlas, muy importantes. Estamos organizando algunas actividades en torno a la vivienda para esta semana. La primera, que va a suceder mañana en la tarde, el martes a las 7 horas, es una noche de cine anti-gentrificación que se va a llevar a cabo con las colegas de Cuerpos Parlantes y a partir de la organización Resistencias Creativas a la Financiarización, que es un colectivo internacional que viene a Guadalajara esta semana, y pues a raíz de que vienen se va a hacer esta proyección en Cuerpos Parlantes. Mañana a las 7 de la tarde se va a proyectar el documental Ficción Inmobiliaria del colectivo Left Hand Rotation, y se va a proyectar también el documental Zapata, la tierra es de quien la compra, de Arturo Montero, sobre la gentrificación en Puerto Vallarta, Jalisco. La verdad, súper invitadas, y sigan las redes de Gatitos contra Desigualdad para que vean qué otras actividades vamos a tener. También una ponencia en línea híbrida sobre financiarización de la vivienda el miércoles por la mañana, talleres el jueves y viernes que pueden ver ahí, y también el sábado un tour anti-gentrificación que van a guiar las colegas de Vivienda Ya. Le mandamos un saludo a Olín y a Andrés de la Peña, que además son pues colegas de la Coyotea Radio Comunitaria en Subterránea. Y luego se preguntan por qué Max tiene la muñeca en condiciones dudosas. Porque no para, este hombre no para. Recomendaciones de lecturas y o películas. Los recomiendo. División de Clases es un documental que muestra los recientes efectos de la división y el estancamiento de las clases sociales en la zona de West Chelsea, en Nueva York, justamente. Y también un libro que se llama Capital City, Gentrification, Structuration and the Real Estate, de Samuel Stein. Ese todavía no está traducido, pero mi esperanza en la vida es que pronto lo traduzcan. Ojalá que sí. Porque el índice está increíble, pero igual, chéquenlo. Capital City, Gentrification and the Real Estate. Suena muy bueno. Y pues también teniendo que ver con pues no dejen de leer el libro La Guerra de las Ciudades de Raquel Rolnick, que está traducido al español. Está muy muy bueno, y la editorial que lo publicó incluso lo tiene libre el PDF, lo pueden buscar en línea. Y pues también aprovecho para decir que pronto, en algunos meses, estará mi libro que se va a llamar El Gran Despojo, sobre temas de vivienda, y pues ahí estaremos discutiendo mucho de esto. Aquí seguramente les traeremos la primicia y el chismecito para cuando lo puedan encontrar. Por ahora hemos de despedirnos porque es la pura ahorita. Pues muchas gracias, Dani, por hoy. Gracias, Max. Gracias, Mon, en los controles. Gracias al equipo de La Coyotera, Chava, Kike, Aide, que nos acompañan por acá, y todo el equipo de Desobediente. Quédense con ellos para el siguiente programa. Esto fue Gatitos y Datitos. Nos vemos. Esto fue Gatitos y Datitos. Recuerda que un mundo más justo es el jardín donde todas las personas podemos florecer. Las desigualdades persisten, pero nosotras seguimos listas para analizarlas y cuestionarlas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos cada lunes a las 7 de la noche. En La Coyotera, Radio Comunitaria, en el 102.3 de FM.